Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Luis Alberto López Guario, su anfitrión, conductor, amigo. En esta ocasión contamos de nuevo con la muy valiosa presencia del antropólogo físico, el doctor Jorge Arturo Talavera González, investigador del INA, adscrito a la Dirección de Antropología Física. Querido Jorge Arturo, pues el tema de enterramientos en el México prehispánico y virreinal, que empezamos, que iba a ser una plática, pues da para una segunda parte, y pues vamos a continuar con ello. Así es que agradecemos de nuevo tu presencia. El doctor Jorge Arturo Talavera es investigador del INA, adscrito a la Antropología Física, pero ha desarrollado sus labores tanto en campo como de gabinete en muy diversas partes de la República. Es profesor de la Escuela de Antropología y ha publicado una extensa producción bibliográfica, lo cual pues ha enriquecido y ha permitido que los interesados, los no conocedores en esta materia, nos acerquemos a este profundo conocimiento que él está generando en esta gran tradición de grandes profesores como el profesor Javier Romero, el profesor Talavera, Said Laguna. Entonces, grandes antropólogos físicos que han trabajado en México y por fortuna para nuestro Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ahora con Jorge Arturo. Y decíamos que el tema era enterramientos en México prehispánico y virreinal, pero los que no la hayan visto, les recomiendo que retomen la primera parte de esta plática, y porque el tema no nada más es enterramientos, sino es la vida, la muerte y su universalidad, su peso, y que tiene un peso en todas las actividades del ser humano. Así es. Nos quedamos la vez anterior en los entierros en tumbas de tiro. Ahí íbamos. Y hablábamos de el esfuerzo que implicaba, el reuso de algunas cámaras. ¿Qué más podemos hablar sobre eso? Tú mencionabas que pues ya hay todo un grupo de especialistas que pueden estar abocados a este tipo de labores. Así es, ya no se vale lo que antes era el famoso Robinson Crusoe, ¿no? O sea, yo hago todo, yo sé todo, ¿no? Actualmente el que no colabora, no hay equipo de trabajo, cualquier tema, pues está perdido, ¿no? O sea, y más con la cuestión de los entierros o de la muerte en México, tienes que trabajar en equipo, ¿no? O sea, y no nomás antropólogos, arqueólogos, sino también biólogos, ¿no? Tafónomos, ¿no? Y la gente de ADN, ¿no? O sea, los genetistas, porque todo eso nos va a enriquecer. Entre más gente participe, mayor conocimiento vamos a tener y un conocimiento certero. Ya vamos a quitar eso que yo decía en un momento dado, la teoría capulinesca de la arqueología mexicana. Él puede ser a lo mejor, quién sabe. No, ahora ya no. Ahora, con todo el bagaje que se tiene de la tecnología, podemos estar seguros de lo que estamos diciendo. Esto es por esto, y pasó esto, ¿no? Y obviamente, retomando también la cuestión de autores que han hablado sobre las costumbres funerarias, los rituales. Nos faltó hablar en la primera parte de que hay 4 lugares, ¿no?, en los que se va a morar el individuo cuando muere, que sería el Mictlán, que eso es para todos, ¿no? Entonces les toca a todos con Micantecutli. Después vendría con la Casa del Sol, que ahí irían los guerreros muertos en batalla,
las mujeres muertas en parto. Las madres, las parturientas. Las parturientas, exactamente. Otro lugar sería el Tlalocan, ¿no? La casa del reino de Tlaloc, donde morían los que por ahogamiento, ¿no? Se ahogaban o les caía un rayo, o enfermedades que estaban relacionadas con el agua, ¿no? O sea, hidropesía, también vanas bubosos, ¿no? Los que tienen treponematosis, que son las famosas bubas, ¿no? O sea, como el Nanahuatzin. En Nanahuatzin, exactamente. Y entonces ahí era un paraíso, ¿no? Un paraíso donde iban toda esa gente que moría. Y el cuarto lugar era el Chichihualco, ¿no? O sea, donde iban el árbol nodriza, en donde iban los niños, ¿no? Que morían en las primeras edades. Eso estaba bien bonito porque morían un niño que no haya probado el maíz y que no haya, obviamente, tenido relaciones sexuales, tenía el chance de regresar, renacer, ¿no? Eran los únicos. ¿Por qué? Porque el maíz era el consumir la parte terrenal, ¿no? Entonces, si tomabas leche no había problema, pero si ya comías maíz, te tocaba enterrarte, ¿no? Y aquí viene una cuestión que viene ahorita adelante, cuando hablemos de la cremación, por qué se cremaban las gentes, y no todas, como habíamos dicho ya en el programa pasado, sino que la mayoría eran enterrados, y pocos eran los que eran cremados, ¿no? Esta es una imagen bastante fuerte, bastante sensible, ¿no? O sea, para mucha gente que no está acostumbrada a eso, que comentábamos antes de entrar aquí a escena, pues lo vemos casi diario en las noticias, en los periódicos, pero esto es una representación, ¿no? De la muerte y del conocimiento que también hablábamos la vez pasada, del conocimiento que tenían nuestros antepasados del cuerpo humano, ¿no? Para nuestros escuchas, nuestros seguidores, en esta imagen que se está poniendo, que tiene el título Fenómenos tafonómicos naturales, pues por respeto a la audiencia estamos difuminando un poco las imágenes del lado izquierdo, por tratarse de casos seres humanos reales, pero el doctor Talavera la pone aquí para ejemplificar este conocimiento que se tenía. No es ya murió y se acabó. Sí, no. Sino que ellos sabían en qué momento de la muerte era el proceso de descomposición. Ellos no sabían cómo se llamaba, ¿no? Pues se está descomponiendo. O lo vieron primero con los animales, acá, pero pues eso también nos pasa a nosotros. Entonces, esas cabecitas que se ven del lado derecho son prehispánicas, son de veras, son del proyecto de Chalco. Hay que mencionar a la arqueóloga Lorena Gámez, que ella fue la que las descubrió. Investigadora de Salvamento. Investigadora de la Dirección de Salvamento Arqueológico también. Entonces yo cuando las vi, yo le pregunté, oye, Lorena, ¿y esto qué? No, está bien interesante. Y no había visto, porque son muchas, son más de 50 cabezas. Y me dice, son clavitos arquitectónicos, ¿no? De los que se ponen. Yo dije, pero pues, ¿cómo, no? Entonces ya cuando vi todo, y bueno, ya hemos platicado aquí anteriormente que también en un momento dado, cuando vimos en cuestiones forenses, pues vi que era la representación de los procesos de descomposición cadavérica tempranos y tardíos, ¿no? En la primera imagen que se ven son muertos, ¿no? O sea, son esas cosas, digamos, es reciente. Son recientes muertos, ¿no? Sí, es reciente muertos, ¿no? O sea, cerrados sus ojitos, se ven un poco sumidos, ¿no? En la de la derecha pues, son unas cabezas humanas que no se van a presentar, pero tienen la misma expresión, ¿no? Y luego sigue la de abajo, que dice periodo infisematoso, que es cuando te empiezas a inflar, ¿no? Y si vemos esa imagen, es cuando le llaman la cara del negro, ¿no? O sea, que es los ojos saltones que se protuyen tanto los ojos como la lengua, y ahí lo vemos representado, ¿no? Y luego ya vendría la fase de licuefacción, es decir, cuando el tejido o el músculo se licúa, se hace como gelatina y se va desprendiendo. Y en la primera, de abajo, la última, se ve ese proceso de licuefacción, y ya en la que sigue ya viene con el proceso de esqueletización, o sea, ya va quedando Entonces, todo eso nos ha llevado a ver que en muchos casos que se excavan
entierros, ¿no? O salen entierros en las excavaciones, muchos no presentan los huesos completos, ¿no? Dices, bueno, ¿qué pasó? Le amputaron la pierna, le amputaron la cabeza. Hace rato dijiste, este no tenía manos ni pies. Exactamente, uno de Azcapotzalco, que es una niña, no tenía manos ni pies. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa? No hay que dar una explicación. Esto nos lleva a poder explicar eso, ¿no? O sea, que sabían en qué momento podían abrir una tumba para hacer otro tipo de rituales, ¿sí? Y no todos, o sea, eso no era para todos, sino para ciertas gentes. Y es esto, ¿no? O sea, que son cráneos que se sacan. El del medio, en su caso bien bonito, que es el esqueleto, ¿no? Del puro tronco, podemos decir, la pura columna vertebral. Sí. No tiene piernas, no tiene brazos y no tiene cráneo. Eso yo lo analicé, revisé, pero si tenía marcas de corte y no. Y de hecho, si vemos la forma de la fosa, se ve que hacia el lado derecho estarían flexionadas las piernas, sí, porque se ve ahí más ancho, ¿no? O sea, sí, más abierto, ¿no? Entonces, eso nos da eso de que podían sacar rituales que le llaman muchos las dobles exequias también. El otro también es de Van Buren, de San Miguel Amantla. Este primero de acá, ese que acaba de salir, está casi reciente, acabamos de tener el informe, es un proyecto que salió acá en Fuentes Brotantes. En Tlalpan. Y también era el puro cráneo, ¿no? El puro cráneo con sus objetos, bueno, su cerámica, ¿no? Entonces sabían en qué momento hacer eso y también en qué momento poder hacer el degollamiento, lo que comentamos del desollamiento, la extracción del corazón. Para Xipetotec. Imagínate en la fiesta de Tlacachipehualistli que desollaban a 18. Lo impresionante que ha de haber visto la gente, que también era una forma, pues, de control, ¿no? Los famosos rituales son formas de control, la extracción del corazón, sí, ¿no? Y se decían, bueno, no está traducido, pero es el Códice Florentino, en donde relatan de que para desollar a un individuo, bueno, obviamente le daban alguna droga, ¿no? Lo andaban paseando por las calles para que la gente lo viera y pues, él bien contento acá, y le iban dando de palazos con unas paletas, ¿no? En la piel, y pues bien contento, ¿no? Y ya de repente, yo creo que cuando la piel se ponía roja, o le daban el famoso golpe así de estilo conejero, ¿no? De conejo en la nuca. ¿Y qué? Sin que se diera cuenta, porque si se daba cuenta, ¿qué iba a pasar? Te estresas. Así es. Y es una reacción natural. Si sueltas la adrenalina. Exactamente, entonces se endurecería, ¿no? Entonces lo que hacían era cortar en las muñecas y en los tobillos, y le metían carrizos y le soplaban. Y entonces la piel... como una especie de globo. Exactamente, como hacen en la actualidad también los de la barbacoa, ¿no? Los barbacoyeros hacen eso, ¿no? Se infla, entonces es más fácil desollarlos, ¿no? Te digo que era un conocimiento absoluto del cuerpo humano, ¿no? Entonces también por eso tenían sus remedios para ciertas enfermedades, ¿no? Que todo esto que estás narrando del desollamiento, bueno, pues tiene que ver, volvemos a lo que hemos estado hablando de la primera etapa de esta plática, pues tiene que ver con una concepción. Al final de cuentas no cualquier individuo era desollado, y no cualquier individuo se ponía la piel del desollado. También. Y lo que implicaba portar la piel, ¿no? Es una regeneración de la tierra. Exactamente. Entonces, es parte de todo eso que tú lo estás manejando, como es un conocimiento, no nomás del conocimiento del proceso de vida, sino del proceso de la muerte. Después de la muerte, exacto. Sí, está todo en conjunto, ¿no? O sea, eso es bien bonito, ¿no? Del México prehispánico, que le puede sacar jugo, ¿no? Y ya no nomás quedarse el antropólogo físico, estoy diciendo, en el hombre, mujer o demonio, ¿no? O quimera, ¿no? Todo lo que le puedes sacar, ¿no? O sea, yo estudié arqueología y pues sí me gusta la arqueología, pero cuando vi todo ese tipo de cosas digo, no, pues esto está más interesante. Aunque se enojen los arqueólogos, ¿no? Los huesos o los restos humanos dan mayor información por metro cúbico de excavación que cualquier otra evidencia. Dime si no. Ve todo esto, o sea, todo, y en qué momento, pero hay que saberlo interpretar, hay que saberlo decir. Y obviamente
apoyado con las fuentes históricas, en este caso los más confiables, podemos decir, pues es Sagún y Durán, ¿no? Hay otros que, como ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, pues 50 años después hace su historia, pues como que ya no hay muchas cosas muy exactas, ¿no? Y ya que lo mencionaste, porque también se hablaba mucho de lo de la extracción del corazón, y era que se rompían por las costillas, pues eso no es... Es imposible. Es abajo. Es abajo del esternón se hace... El corte. El corte. Ajá. Digamos nosotros, bueno, cuando nos empezamos a hacer lo del proyecto de bioarqueología de la DAF, que se hizo el equipo de bioarqueología, pues quisimos hacer réplicas, ¿no? de huesos trabajados, ¿no? O sea, de herramientas o adornos. Uh-huh. Y nos fuimos allá con por el Teotihuacán, ¿no? El pueblo ahorita que se llama, con un barbacollero, ¿no? O sea, de esos que se barbacoa, y dijimos, no, pues vamos a hacerle, ¿no? Como si fuera pues un humano, ¿no? Podemos decir, experimentar. Que ahorita con lo que viene de los cremados, voy a comentar otra cosa. ¿Cómo hacerle, no? Entonces, incluso se puede hacer hasta no con un cuchillo así de esos bien bonitos y arriboleados, con una vil lasca, o con una lasca, es abrir abajo del esternón, así, transversal. Se mete la mano, se saca el corazón, y con los famosos cuchillos curvos, que muchos decían que eran hoces, ¿no? Sí, para la hoz, sí. ¿no? No, pues imagínate, para una hoz no sirve, se rompe. Entonces, con esos famosos cuchillos curvos cortabas de las arterias. Las arterias, la aorta, la acaba, todo ese rollo, y entonces sí, se sacaba. Y hay esculturas, ¿no? Y hay representaciones donde se ve el corte. Porque eso... Y luego se decía que sacaban el corazón de 20, 30, 40, sí. Imagínate, ¿no? Sí, no. Ahí la fuerza que tenía que tener pues ahora sí que el que hacía el sacrificio, pues no. Sí, no, y además después el depositar, el trasladar todos los cadáveres también era una otra misión. Cosa, ¿no? Bueno, ahí se menciona, así a grosso modo, bueno, que rodaban el cuerpo, ¿no? Abajo ya estaban los que tienen su nombre, se me fue el nombre, los tlacatecas, algo así. Que transportaban. O ahí mismo cortaban, ¿no? Los que no eran para desollamiento, bueno, era para consumo, ¿no? Del guerrero o del que dio de tributo o pagó con el cuerpo, ¿no? O sea, se lo daban y se llevaban los brazos principalmente y las piernas. La cabeza se iba al zompantli y el tórax se iba al zoológico, ¿no? Del Moctezuma o todas esas gentes. Que se supone que está por donde está la Torre Latinoamericana. Se supone que anda por ahí. Por lo que era el convento de San Francisco. De San Francisco, exactamente. Entonces todo era un proceso, ¿no? Que yo me atreví a decir que en el México prehispánico hay un aprovechamiento del cuerpo humano, porque se utiliza todo, ¿no? Cabello, cabeza, piel, excremento, las uñas, las vísceras, ¿no? Para hacer redes, para colting y sacrificio, todo se utiliza, ¿no? Que mi tutora Joana Broda me decía, Arturo, es que hablas muy fuerte, ¿no? Eso se oye muy fuerte. Digo, pero entonces, ¿cómo le podemos decir? ¿Se aprovechaba? ¿O los usos? ¿O cómo diablos le podemos, no? Y me decía, no, pues bájale de volumen. Me decía, obviamente guardando las proporciones, ¿te parece al Graulich? Le digo, no, pero usted es la verdad, un investigador que también habla sobre sacrificios y demás. Me decía, es que no puede ser. Y claro, yo le entendía a mi querida doctora Broda, porque ella vivió la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y vio lo que hicieron los alemanes en muchas cosas. Esto pues, o sea, es que lo dijimos la vez anterior, es un proceso inevitable, es un proceso que tiene que ver con una concepción del mundo, religiosidad, leyes, arquitectura, forma de comportarse. O sea, es todo un conjunto de conceptos que van haciendo una actitud ante una vida. Al final de cuentas, es un regresar a la madre tierra en los entierros, y en el de la cremación que dijiste que vas a presentar ahora, tiene que ver con este concepto también. ¿Qué sentido tiene? Aquí, hasta donde vamos, hay gente especialista, es gente ya muy capacitada, gente conocedora, que sabe qué hacer con los restos de un ser humano que ha dejado de vivir.
Me recuerda también esto lo que ocurre y que cada año para lo que llamamos los Días de Muertos ocurre en Campeche. ¿Cómo se llama ese pueblo? Sí, se me fue el nombre. Se me fue el nombre, sí. Te sacan y los lavan y los aportan. Le ponen una nueva vestimenta. Así es. También hay un conocimiento, porque no lo sacas. No. Tiene que pasar un tiempo. Y es las segundas y terceras y cuartas exequias. Estás hablando de que estás tratando con los restos de un ser querido. No se ha ido, pues. Sí, ahí sigue, ¿no? Sí. Y todos cada año van y comen con él, ¿no? Beben con él, bailan, etcétera, y le cambian de su vestimenta, su atuendo. O lo que ocurre, y con todo un respeto. O lo que ocurre con los Días de Muertos, que le llevan música o le llevan comida. Ahí está, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con las ofrendas que se ponen en el Día de Muertos? Pues la ofrenda se consume o no se consume después, ¿no? Es que ya le quitaron la esencia, porque la esencia al final de cuentas es lo que permanece. Sí, ya en las ofrendas de muertos ya no se come, ¿no? O sea, no, después del muerto ya lo aprovechó. El muerto lo aprovechó. Exactamente. Él vino y comió. Exactamente. Sí. No, te digo, bien interesante que es esta cosa. Bueno, aquí ya llegamos a la cremación, porque es otra cosa que se menciona en las fuentes. Las cremas, pero yo te digo que son pocas las cremaciones que se hacen y no a cualquier gente. ¿A quienes cremaban? Pues a los caciques, a los gobernantes, ¿no? Los guerreros, los comerciantes, o sea, la gente de poder, gente de élite, ¿no? Igual no los dejaban, los arrojaban, sino también eran depositados al interior de tanto como urnas funerarias o contenedores cerámicos, ¿no? El de la izquierda, es un caso bien bonito que también fue este año, allí en la calle de Delicia 67, me parece. Salieron una olla con su tapa, que sí es una urna. Se excavó, él se hizo una microexcavación y encontramos 2 esqueletos al interior de ella, ¿no? Ese fue uno de mis alumnos, hay que reconocerlo, el Julián, uno de mis mejores, antropólogo físico, que lo reconozco. Digo, ahora sí, tú sí estás haciéndole honor al trabajo. Y aparte encontró 2, en la parte de abajo, 2 omichicacuastlis. También cremados. Omichicacuastlis es el raspador, el güiro. Como el güiro, ajá. Pero hechos en hueso. Hechos en hueso. Y también cremados. Y hueso humano. También. Y hueso humano. O sea, en fémur. Sí. Y son 2. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Pues es los músicos de la élite, para que los hayan quemado. Probablemente haya sido primero uno o luego el otro, no juntos, porque la pila pues no alcanza, ¿no? El costo-beneficio, vamos a hablar de eso, sería bastante alto, ¿no? Entonces, probablemente primero murió uno y posteriormente depositaron al otro. Cuando se hizo la microexcavación se vio no había un acomodo realmente, no sé qué fue, como que fue, y lo colectaron, ¿no? De uno y luego colectaron al otro. Perdóname, te pregunté mientras estabas hablando, ¿son adultos? Son adultos. Uno es ya, pues bueno, adulto medio, ya es un adulto ya. A pesar de que están cremados, dependiendo también de la fragmentación que tienen los huesos, se puede saber muchas cosas. Se menciona en la literatura que por estar fragmentados ya no se puede ver patologías o no se puede ver huellas de corte. O hasta si es hombre o mujer. Y es hombre o mujer, pero digamos, dependiendo de la fragmentación que se tiene, pues es posible verlo, ¿no? O sea, la apófisis mastoide, los arcos superciliares, la mandíbula muchas veces que queda, pues la cabeza del fémur, por ejemplo, como está dentro del acetábulo, pues se conserva, ¿no? Sí. Entonces, por eso podemos saber si es hombre, si es mujer, ¿no? Incluso algunas patologías en los huesos largos se pueden ver, periostitis, o en el cráneo, enfermedades como de desnutrición, como la hipertrosis porótica. Marcas de corte se pueden ver, se pueden diferenciar de las marcas de corte que le hicieron, si es que fue sacrificado, de las fracturas naturales por la cremación, ¿no? Y eso lo pudimos saber porque, bueno, aquí viene un comercialito, pero bueno, no comercial, sino una anécdota, un comentario, que con una de mis alumnas, esta niña Silvia Díaz de la Cruz, que es forense, está estudiando su maestría en medicina forense, es médico ya, es antropóloga física también. Queríamos recrear una cremación de un individuo, ¿no? No sé si ya lo había comentado antes.
Y fuimos al INCIFO, ¿no? Pues yo conozco ahí, todavía está de director el doctor Takahashi, y hicimos el proyecto, hicimos una presentación. ¿Por qué? Para poder tener el dato exacto, ¿no? Porque mucha gente menciona de que se colecta 1 kilo de hueso, otros que 3 kilos, otros que 5 kilos, ¿no? Pues como que no, ¿por qué? Porque no han hecho réplicas en ese sentido. O sea, todas las réplicas que se han hecho es en mufla o en laboratorio o en un horno crematorio, ¿no? Que no es lo mismo. Entonces nosotros queríamos hacer una réplica de una pira funeraria. Sí, lo que pudimos saber también fue de que la coloración diferencial, es decir, que son huesos blancos, azules, grises, cafés, negros, eso es un indicador de que los huesos fueron cremados en una pira. Y cuando los huesos también están torcidos por los ligamentos, tendones, músculos y demás, es que cuando el muerto fue cremado con carne, ¿no? Cuando el muerto es cremado en seco, porque también tenemos casos, los huesos se fracturan de diferente manera y el hueso se pone totalmente negro, no agarra una coloración diferencial. Y luego cuando estuvimos trabajando allá en Aguacatlán, pudimos ver que allá los cremados eran totalmente blancos, los huesos, y más torcidos. Eso nos dio la pauta y ver que esos probablemente, y lo más seguro es que hayan sido cremados en hornos, porque es blanco totalmente, y entonces todo el calor se concentra, a diferencia de la pira, que la pira con el viento... Sí, está oxigenado. Está oxigenada. Más aparte también, Sagún menciona de que había unos viejos, los Tlacatecatl, que punzaban, arrimaban los huesos a la pira, ¿no? Para que se quemara pues, lo más parejo posible, ¿no? Y que después a la gente de élite apagaban sus cenizas o apagaban el fuego con sangre, ¿no? Entonces eso también que va a causar pues, un cambio muy brusco y los huesos también se fracturan, ¿no? Y a la gente que no era tan de poder, pues era con agüita, ¿no? Pero lo que vemos es de que al interior de las ollas no hay tierra, no hay carbón, es puro hueso. O sea que había una selección controlada, ¿no? Y en este caso del primero que te digo ahí, del proyecto Delicias, no estaban acomodados los huesos. Pero en el caso de las urnas que encontramos allá en Aguacatlán, hay un acomodo al interior de las ollas. Es capaz, los iban depositando por capas. O sea, al principio lo vemos en la olla que está destapada, bueno, está la ollita y luego la del medio, es puro cráneo. Sí, es puro cráneo. Después viene la parte del medio, son huesos largos, atravesados, fémur, brazos, y hasta el final vienen vértebras, costillas, manos, pies, o sea que hay un acomodo, ¿no? No nomás era aventarlo. Y en este caso, hacer las microexcavaciones es importante porque en este caso pudimos ver que sobre el cráneo de la mujer había unos huesos de un niño, que sería es la tercera imagen. La tercera imagen de abajo. Izquierda a derecha abajo. Entonces eso también nos hace suponer que esta mujer que no le pusieron las piernas, no más que los brazos y columna vertebral, cráneo y demás, probablemente haya estado embarazada. Porque si el niño hubiera sido cremado, los huesos se deshacen. Sí. Y eso ya lo sabemos porque también cuando quisimos hacer este experimento de cremar a un individuo, o sea, dijimos, bueno, los que van a la cosa común, ¿no? Que tengan pues, un fin académico, no quisieron. Y luego dijimos, bueno, pedacería, pues tampoco quisieron, ¿no? Que porque decían, bueno, y los que van a la medicina, ¿qué dicen? Bueno, sí, es por ley las arañas, pero ahí lo que tú quieres es desaparecer. Claro. Desaparecerlo, y en cambio el otro ya murió, pero está el esqueleto y sabemos quién es y cómo se llamaba, o en algunos casos, o si es hombre, si es mujer. Dice, pero lo que ustedes quieren hacer es desaparecerlo. Claro, explicamos por qué queríamos hacer eso. Entonces dije, bueno, pues entonces denos chance o denos la oportunidad de analizar las famosas cocinas de los narcos. Y así fue que aprendimos muchas cosas de el patrón de fractura. Podemos saber, pues quizás aquí ya es mucho que sabe, pero ya no podemos decir si es fémur derecho o fémur izquierdo, pero sí decimos, este hueso es fémur, este hueso es tibia, este hueso es radio, ¿no? Y ahí están, o sea, sin mentir, ahí están armadas las vértebras, las costillas, ¿no?
Y luego ya es mucho, a veces cuando están las cabezas de los fémures sí podemos usar absceses derecho y izquierdo, las tibias también, pero ya la parte del medio, como está totalmente fragmentada, pues ya no podemos decir absceses, en algunos casos sí, pero en la mayoría no, absceses derecho, este es izquierdo, pero sabemos que es tibia. Entonces, el armarlos así es para que nos demos cuenta de que adentro de cada vasija o cada urna depositaban a un individuo. Bueno, pero entonces ya dijimos eso, ¿no? De que los únicos que se cremaban era a la élite, ¿no? Gente de poder. ¿Por qué? Por el costo-beneficio. Se menciona que son 40 o 50 cargas de leña. Cada carga de leña es 10 kilos. O sea, estaríamos hablando de 400 o 500 kilos de leña dura. Huizache, ¿no? Palos de Brasil, ¿no? En las fuentes también menciona Sahagún de que se quemaban con pino, pero entonces ahí el costo-beneficio era mayor, porque el pino se consume muy rápido, ¿no? Entonces, esto sacado ahí de la tesis de esta niña Jimena Chávez, y haciendo analogía con lo que pasa en la India, esas son las piras, ¿no? Que se proponen en el México prehispánico, y ahí está la carga de leña, 10 kilos por carga. Entonces estamos hablando de 40 cargas o 50. También aquí cabe pensar, y con lo que vimos en los laboratorios de la PGR, en la que entonces PGR, es que las mujeres se queman más rápido que los hombres. Por el contenido porque graso. Es grasa, tienen más grasa, aunque no estén gordas. Por su naturaleza, su complexión, tienen más grasa que el hombre. ¿Quiénes se queman también más rápido? Los niños y los viejos. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos decrépitos, ¿no? Ya osteoporosis y cosas así. Uh-huh. Y un niño apenas está en formación, tiene mucho cartílago. Entonces, esos son los que se queman. Un hombre maduro es el... Entonces, un hombre maduro sí se necesitaría más carga de leña para poderlo cremar. Entonces, imagínate, lo que dicen además es que la mayoría de los muertos en México prehispánico eran cremados. Eran guerreros. No puede ser, ¿no? Porque entonces, si tenían un conocimiento del cuerpo humano para hacer todo lo que hacían, imagínate si no iban a tener un conocimiento del medio ambiente, ellos mismos se estarían ahorcando, ¿no? Depredando los bosques, etcétera, ¿no? Sí, como dices hace rato antes de empezar la plática, hablamos de eso, el nivel de deforestación que se hubiera provocado, y el nivel, los espacios necesarios y todo la carga de trabajo que iba a aplicar para varios. Si me permites, estamos llegando a la mitad de esta segunda parte de la plática, y les recordamos que para el tema de esta ocasión contamos con la valiosa presencia del antropólogo físico, doctor en antropología Jorge Arturo Talavera González, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que está adscrito a la Dirección de Antropología Física, y nos habla de enterramientos en el México prehispánico y virreinal. Has hablado de enterramientos, has hablado de la cremación, incineración también. Es que mira, la palabra incineración es convertir en cenizas. Sí. Esa es la palabra. Y pues no, en el México prehispánico no se llegaba, ya lo vimos, no se llegaba a la ceniza. E incluso en la actualidad tampoco. O sea, te creman, quedan pedazos y pasas al molino y entonces ya te entregan tus cenizas, ¿no? Entonces lo más adecuado para en el México prehispánico sería la cremación. Okay. ¿Sí? Y entonces digo, el costo-beneficio es altísimo, ¿no? Es muy alto. Entonces el cremar a 10, 20, 30 gentes, imagínate lo que cuesta de deforestación, ¿no? Sí. Entonces, por eso aquí sí hay que aclararlo bien, de que no es que estemos contra las fuentes, sino la evidencia arqueológica nos está indicando que la gran mayoría de la población era enterrada, ya sea de manera indirecta o directa. Y solamente a la élite se le daba la oportunidad de ser cremado. ¿Y por qué? Porque ellos también, al tener el conocimiento de cómo lo que le pasaba al cuerpo después de muerto, la élite dijo, pues yo paso, ¿no? O sea, yo a mí que me cremen y me evito ese proceso, ¿no? Pero a la gente del común, pues tiene que pagar a la madre tierra, ¿no? Entonces tú te toca ser enterrado para que le des de comer a la madre tierra. Mira, aquí nomás rápidamente, mi compañera del doctorado fue la doctora Aurora Montúfar, ella de su tesis en Copal, y fue a Copalillo, y bueno, en el doctorado nos daban
que diéramos nuestros avances y experiencias del trabajo que estamos haciendo. Entonces ella dice que un día llegó a Copalillo, ¿no? Sí, a hacer su trabajo de campo, y que vio que estaban haciendo una barbacha, o al menos estaban matando a unos... allá es chivo, ¿no? Allá no es borreguito, es chivo. Y dijo, perfecto, llegué de mero día, de mero punto, ¿no? Pero entonces ella se notó de que era un cuidado excesivo el que tenían con esas, o sea, que no cayera sangre en la tierra, sino que cayeran adentro de la olla, a la hora de estarlo desangrando, el corte, ¿no? O sea, todo bien cuidado, ¿no? Entonces, efectivamente, ya no para hacer el cuento largo, se hizo la barbacha, ¿no? Con todo, o sea, también vísceras y demás. Y de repente dijo, no, pues ahora sí ya no, me van a hablar para comer. Pues no, agarraron en comitiva y en procesión y se llevaron toda la barbacha a los campos de cultivo. Y la desparecieron. Para darle de comer a la madre tierra, para tener buenas cosechas. Entonces ahí se ve claramente el venado, bueno, era primero ahorita es el chivo, anteriormente era el venado y anteriormente era el hombre. ¿Cómo ves? Eso es bien bonito, ¿no? Entonces no es que estemos fumándose la lengua, son experiencias que se tiene que también tomar en cuenta la etnografía. Y son, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, es un proceso universal y es paralelismos que se dan, repetición de actitudes ante la vida y la muerte, y muchas son actividades y actitudes que han permanecido por siglos. O sea, el hecho, en la primera parte de esta plática hablamos de enterramientos de 120,000 años. Entonces estamos hablando de que hay un proceso de la humanidad donde viene un conocimiento y un tratamiento. Quizá, y a lo mejor voy a hablar de más por nuestros escuchas, pero sí me gustaría que no se entendiera que se deshumaniza con una perspectiva de esa naturaleza. Más bien es, yo diría por el contrario, es humanizar el conocimiento, entendernos como que somos parte de todo ello, porque al final de cuentas el entierro es una vuelta a la madre tierra. Y hace rato que mencionabas de estas piras que le aventaban sangre, bueno, la sangre es el líquido preciado. Exacto. ¿Qué más le puedes dar a los dioses que tu propia sangre? Exactamente. Es tu esencia de vida. De vida, exacto. El rojo, la sangre es vida. El corazón es la válvula que genera este movimiento de líquido vital. Así es. Y se ofrenda, o sea, no es perder la humanidad, es parte de todo un conocimiento que pues permanece y que tiene que ver con una forma de entenderlo. Ahora nosotros pues, estamos viviendo en una época diferente a partir del siglo XVI en México, con la llegada de los europeos. Se transformó no nada más el conocimiento, sino los procesos de enterramiento y de ver la muerte y la vida. Y bueno, con eso, para terminar con esa imagen, en la India ya también se acabaron las piras. No, las piras ya casi sí hay, pero para la gente que tiene poder, porque primero eran quemados con madera de sándalo. Sándalo, bueno, ¿no? Pues sí. Pues no, pero a la élite nada más, pero después ya no, al no haber, eran las famosas boñigas, o sea, el excremento de las vacas. Ajá. Pero ahora ya ni siquiera eso. Ahora lo que ahí cambia, ¿no? Cambia ahí la connotación es, la onda es llegar al Ganges. Ya no es de que te quemen, es que llegues al Ganges, ahí te arrojen tu cuerpo. Ya no quise meter imágenes de eso porque hay los cadáveres flotando. Uh-huh. Sí, ahí va flotando. Y los pájaros y demás aves ahí sacándole los ojos, la tripa. Uh-huh. Eso ya cambió ahí, o sea, si no te preocupes, si no tienes para quemarte, con que llegues y te avienten. Es el río divino. Sagrado, sí, ¿no? Y van y muchas imágenes que hemos visto en documentales de que la gente va y se baña, ¿no? Sí. Para curarse. Sí. ¿No? Y ahí andan flotando los perros ahí sacando a los cadáveres, ¿no? O sea, tenebroso. Otra que es en la India también, en la parte es el famoso ritual o el funeral en las nubes o en el cielo. Está bien bonito, muy fuerte también. Es de que se muere el individuo, una vez que ya murió, sus honores, lo que sea, y se lo llevan a un lugar donde hay buitres.
¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo tasajean, así, el cuerpo. Le hacen acanaladuras en todo el cuerpo. Y ahí lo dejan, entonces llegan los buitres y se lo comen, lo dejan en los huesos. Después el mismo, pues me imagino que va a ser el mismo, ¿cómo se dice? Familiar. Troza los huesos con piedra y para exponer la médula ósea. Dejan y vuelven a llegar los buitres y desaparecen La médula. Esa es otra forma, ¿no? Así, dije, no, si las otras no les gustó, las llevo esas, se van a morir. Bastante fuerte, pero eso es real y se sigue haciendo ahorita, ¿no? Entonces, como tú dijiste, continúan, ¿no? Cambian. También ahorita vamos a hablar así rápidamente de lo católico, ¿no? Que también es una religión que no permite la cremación. Pero llega un momento en que tuvieron que decir, pues sí. No, porque era un concepto de el momento del juicio final. Así es. Y habría... Bueno, ya entrando a eso, pues hemos trabajado también en algunos contextos coloniales. A mí, por lo general, me gusta mucho más lo prehispánico que lo colonial, porque lo colonial pues son otras cosas, pues patologías, o lo que trajeron los españoles. Y además, el sistema de enterramiento pues es único, no cambia, no varía, ¿no? Entonces hicimos unas excavaciones ahí en Los Olmos, en Tizayuca, toda la serie de arriba es dentro de la capilla, ¿no? Nos pidieron chance de excavar en la capilla, se levantó el piso, hay un empedrado y luego se levanta y al fondo está el esqueleto, ¿no? Eso, el primer, bueno, para comenzar es cuando llegan los españoles aquí, pues cambia todo, ¿no? ¿Por qué? Porque además traían problemas con los protestantes, que de ahí surgió el famoso Concilio de Trento, ¿no? Que se hizo en Italia, en el norte de Italia, cuando Trento era una ciudad importante, y ese famoso Concilio de Trento fue para unificar criterios, ponerse de acuerdo en ciertas cosas, y fue durante 25 sesiones, se menciona, ¿no? Que fue de 1545 a 1563, y eso trajo los españoles aquí en el siglo XVI la forma de enterrar a los individuos, ¿no? Entonces ahí cambia totalmente, y ellos lo que dicen es, ya fuera cremaciones, fuera andarlos metiendo en ollas, el muerto va a ser en espacios sagrados, ¿no? O sea, en capillas, adentro de iglesias, en los atrios, etcétera, etcétera, y la posición va a ser con los pies cruzados, los brazos las manos sobre el pecho o sobre la pelvis, y ponerle objetos sagrados, ¿no? O sea, ya no las famosas, ¿cómo se dice? Objetos asociados, sino son objetos sagrados, medallas, cruces, etcétera, etcétera. Aunque cuando estuvimos excavando precisamente allí en Los Olmos, en Tizayuca, en el atrio, bueno, se acabó el atrio, todavía alcanzamos a sacar los primeros, podemos decir, los primeros convertidos a la religión católica, o los últimos indígenas, porque todavía estaban con sus objetos asociados. Había raspadores, de esos que le llaman para raspar el pulque. Para el pulque, sí. Otros con huesos trabajados, ¿no? O sea, bien bonito esa cosa. Hay una tesis, una de mis alumnas, tuve la fortuna de dirigir esa tesis, en donde se habla de todo esto, ¿cómo se llama? En la imagen de arriba, si ves la última de la derecha, de la primera línea, se ve también ahí, abajo es una mujer que está en posición católica, o la posición de Cristo cuando lo enterran, etcétera, etcétera, pero arriba tiene un niño que se ve que murió poco tiempo después, y cómo lo colocaron en posición flexionada. Sí. Entonces quiere decir también que esa mujer pudo haber sido la última, pues, de élite de la comunidad se llama Los Olmos Zetzelzoltlilco, ¿no? Es algo así del Tezontle negro. O sea que ahí hay una persistencia, ¿no? Que ahora en la actualidad le llaman sincretismo, ¿no? Repetir otra vez ese tipo de historia. Acá esa, la primera de abajo de la izquierda, pues es recientita, es lo que sacó acá la compañera Lourdes López González, ahí de Chapultepec. López Camacho, perdón. Sí. De Chapultepec, ¿no? Vean las posiciones de las manos, ahí están las dos, una sobre el pecho y otra sobre la pelvis, ¿no? La del centro es una capilla del siglo XVI,
es allá de Cuetlajuchitlán, ¿no? Donde estuvimos trabajando ahí en Guerrero. En Guerrero, que en la actualidad todavía sigue sirviendo de cementerio, hasta en la actualidad. Y bueno, ya las otras son iglesias ya más formales, donde los atrios es donde se enterraba la gente del común, ¿no? Porque la gente de poder pues era enterrada adentro o a los lados, ¿no? Cuando mucho, pero muchos eran adentro, ¿no? Y entonces la posición es esta de los pies sobrecruzados, las manos acá, pero orientados de oeste a este, hacia donde sale el sol, por la creencia esa de que cuando venga el juicio final va a venir Cristo y levántense todos, ¿no? Y entonces también el resto la persona se va a levantar hacia adelante. Y es eso. Entonces cuando empezábamos a chambear en esa cuestión de sacar muertos, decían, oye, ¿no te da miedo? ¿O no te da cosas de que andas manoseando muertos coloniales y los andas, ¿cómo se dice? Pues lo estás sacando, ¿no? O sea, ya lo estás alterando. Entonces, o si no lo sacas completo, vas a decir, hijo, ese Talavera no me sacó mi mano, ¿no? Sí, ¿no? Pero ya entonces, en la actualidad, con los hacinamientos que ha habido, en 1963, Pablo VI dice, se echa válido, para atrás, señores. Es válido. Entonces es válido cremarse. Sí. Y en 1966 declara oficial a todos los curas o religiosos que pueden asistir a funerales de cremación. O sea, pero aquí en México estamos hablando también de un cambio sustancial que es en la época de el Benemérito de las Américas, don Benito Juárez. Reyes de Reforma. Porque los enterramientos virreinales que son en los atrios para los potentados dentro de la capilla o dentro de la iglesia, en los laterales, al momento de la desamortización de bienes, con las leyes de reforma, exacto, también ya se crean los panteones civiles. Exacto. Exactamente. Entonces hay digamos, la continuidad en las creencias, la continuidad en la forma de enterrar, también se ve rota por un montón de conceptos políticos, sociales, legales, que van transformando. Y ahí están los grandes panteones como es el de Santa Paula y el de San Andrés, que son de los más grandes que hubo en México, sí, ¿no? Y de eso, bueno, también tuvimos la oportunidad de trabajar algunos predios, los esqueletos de los de Santa Paula, ¿no? Que entonces, es donde estuvo la pierna de... sí, de Obregón. De Antonio López de Santana. No Santana. Antonio López de Santana, sí. Sí, porque la mano de Obregón es la que estaba acá en la bombilla. Sí, de hecho también ahí están los del famoso batallón de San Patricio, que no se han encontrado. O sea, era un panteón gigantesco que abarca toda la Santa María, la Ribera, ¿no? Sí. Y Guerrero, que gracias a los trabajos que ha hecho Salvamento, me acuerdo, no sé si te acuerdas tú, que un día me mandaste a hacer una inspección allá a Mosqueta 24, me dices, oye, dale, pues a ver si se necesita un antropólogo físico. Digo, uno. Se necesitan más. Un montón, ¿no? Y entonces han habido varias intervenciones de salvamento y gracias hemos podido recuperar muchos esqueletos en donde se ve el cambio, pero en cambio en las patologías, en el cambio de los ¿cómo se llama? Fiebres que le llamaban, ¿no? Que son las epidemias. Pues es que hubo cambio en las patologías, hubo cambio en la dieta, en las formas de vivir, en dónde vivir. Exactamente. Entonces todo esto va impactando. Digo, yo lo mencionaba. Digamos, hay una ruptura en el siglo XVI y hay otro cambio en el siglo XIX y hay otro cambio en el siglo XX. Bueno, y ahora. Sí. Digo, yo me refería al siglo XX porque mencionabas del Papa. Okay. Esta bula papal que dice, ya no es obligatorio que esté el cuerpo completo. Y hay la posibilidad que el día del juicio final, la esencia, y eso nos permite unirlo. El discurso es, no te preocupes, Dios te va a dar un cuerpo nuevo. Eso ya está totalmente pecaminoso, eso ya tíralo, basura, ¿no? ¿Para qué? Pues para que la gente diga, pues sí me cremo, pero hay mucha gente que se resiste. Aún se resiste, ¿no? Dices, no, pues yo prefiero lo tradicional, ¿no? Aunque pues la cremación yo considero que es una cuestión, pues sí, bastante pues válida, ¿no? Por los tiempos que estamos viviendo de hacinamiento, ¿no? De población. Te evitas contaminación, te evitas hasta el gasto, ¿no? Es más barato una cremación que un entierro. Y además ya no hay
Perdón, ya no hay perpetuidad en los panteones. Y estás hablando de otra cosa también, el espacio. El espacio, exactamente, ya no hay dónde. Sí. Entonces, cuando estaba yo en la escuela, no sé si ya es lo que venga. Bueno, la muerte niña está bien bonito, ¿no? Porque también a mucha gente le fa morboso, mal gusto, y es una moda que salió en París, Francia, ¿no? Por 1830 y tantos, y llegó aquí a México, y había un periódico ahí que promovía este tipo de acciones para darle chamba a fotógrafos, y que decían, no es una cuestión morbosa, sino es al contrario, es preservar la imagen de un niño que en un momento dado ahora es un angelito, ¿no? Pero si tú lo ves y dices, pues, ¿sabe? Y era tanto para la gente de élite, como lo vemos en otras imágenes, para la gente del pueblo, ¿no? Y eso fue por 1830 y tantos que se dio ese boom, y obviamente pues mucha gente no le gustó. Sí, pues es una decisión fuerte. Ahí es. Es, digamos, vestirlos. Son menores vestidos. En la imagen que nos presentas, son, digamos, virginales. Es como para la primera comunión. Es integrarse con el Señor, con Dios. Pero la situación es, el niño murió. Y la perpetúas con una imagen. Una imagen, ¿no? Y le dan que está puro, está inmaculado. Sí. Es un angelito, ¿no? O sea, sí. no hay por qué verlo de otra forma. Pues sí, pero a mucha gente dices, ¿qué pasó? ¿No? O sea, como que no les gustó. Y fue una moda que duró poco tiempo, ¿no? Hay la revista de Artes de México tiene una muerte de niño muy excelente, ¿no? Y ahí dice cómo y por qué y para qué. Pero de esto te digo que se puede hablar un montón de cosas. Esto no lo traje así porque fue una cuestión que también se dio aquí en México. No nomás fue en Europa, sino aquí en México también se dio. 1833 me parece que es cuando llega la primera... sale una convocatoria en el periódico, ¿no? Que si nos vemos aquí... Vemos el Monitor Republicano, en 1855. Pero se viene de más atrás, ¿no? O sea, en Europa venía desde acá venía. Como le pones ahí, es angelitos. 1939 fue cuando comenzó. Angelitos. Son angelitos, entonces pues, hay que conservarlos. Pero te digo, mucha gente no le pareció, principalmente la gente de élite, ¿no? Que era de mal gusto. Pero se dio en México aquí también. Y lo importante es que no nomás se dio en la clase alta, sino también, si lo ves, ahí hay imágenes de pueblo. Gente del pueblo. Del pueblo, ¿no? Sí. Y es inevitable, eso pasó, y ahí está la parte de esa historia, ¿no? Ahorita mencionaste Artes de México, y eso me da pie, pues porque ya estamos, como ves, ya vamos a terminar. Vamos a tener que cerrar esta segunda parte. ¿A poco sí? Así es. No, pues ya es la última. Va. No, ya es la última. Va. ¿No? Sí. O sea, ven, lo que estábamos acá diciendo era eso, que es un continuo, tú lo dijiste varias veces, es un continuo desde hace cientos de años, sí, miles de años. Continúa en el México prehispánico, en el México actual. Esa es San Nicolás Tolentino, es una colección que cuando estuve yo en la ENA de profesor, allá por los 99, 2000, no había esqueletos para que los chavos estudiaran. También ahí te vas a acordar que te pedí apoyo. Y dije, pásame colecciones de salvamento que tengan contexto para que los chavos tengan con qué trabajar o con hacer tesis o pues aprender. Pero entonces, antes de eso, unos alumnos me dijeron, profe, ¿por qué no sacamos muertos de San Nicolás Tolentino? Y uno así descarado dice, pues ahí venden los esqueletos. Digo, sí, maestro, pero no, eso sí no. Digo, ¿por qué no hacemos un acuerdo, un convenio con la delegación? Y si es modo, lo sacamos y que formen una parte de una colección testigo, que nos ha servido de mucho, porque de ahí hemos reconocido en el estudio de los huesos cuestiones de cáncer, tuberculosis, etcétera, etcétera. Han salido varias tesis, pero aparte de eso, todavía en la actualidad siguen poniendo objetos asociados. El de la dentición, bueno, es una prótesis. Es una dentadura postiza. Pues eso no es ofrenda, ¿no? Pues es utilitario. La que sigue son las sonajas, pues un niñito, pues también su objeto personal.
Acá es Son un chavito ahí juguetes. que lo atropellaron, era un de esos que andan apoyando a los camiones, cobrando y cosas así. Lo que llaman los cacharpas. Exactamente, se cayó y pues bueno, ahí quedó. Sus juguetitos se los pusieron. Luego sigue un frasco que de esta colección San Nicolás Tolentino tenemos las actas de defunción. O sea, sabemos quiénes eran, en qué año murieron y de qué murieron y de dónde venían. Este es de más atrás, este es de Dolores, del Panteón de Dolores, en donde, ¿cómo se llama? No tenemos el acta de defunción, pero tenemos un documento donde viene el nombre del fallecido, ¿no? Lo otro, pues sería un viático, ¿no? Ese es el jarrito del café del abuelo, ¿no? Una mamila que tenía leche, pues también es viático, ¿no? El sacramental y el ajuar funerario. Sí. ¿No? Y bueno, aquí nos faltó, porque no sé por qué diablos no está esa imagen, de las cremaciones en la actualidad, ¿no? Que fue el Panteón de Dolores, precisamente, el primer panteón en México que tuvo un horno crematorio, que fue inaugurado en 1909 por el doctor Lisiaga, ¿no? Y ahí sigue, ¿no? Pero fue el primero en tener esa cremación antes de que se diera la bula, sí. ¿no? Sí, lo cual era... Y luego puse esta imagen acá, que no son flores, sino es el hacinamiento de tumbas, ¿no? De que están ahí un montón. O sea, entonces, ya no los, ¿cómo se llama? Ya no hay dónde enterrar. O sea, ya nomás hay perpetuidad por 21 años. Es con perpetuidad, ¿cómo se dice? ¿Se renueva? Se renueva 3 veces, cada 7 años. Sí. O sea, 21 años tienes, y después de ahí lo tienes que sacar y llevarlo a otro lugar. Y eso de los 7 años también tiene que ver con el proceso de descomposición cadavérica. Exactamente. Que también hay, bueno, rápidamente, por el clima, en lugares calurosos se descompone más rápido el cuerpo que en lugares fríos, tarda más, ¿no? Cosas así. Pero ahí es esa cuestión de que ya no hay perpetuidad, entonces, ¿de dónde vas a meter a tus muertos? Y una cosa que hemos visto, tenemos una publicación, ¿no? Que es el catálogo de San Nicolás Tolentino, donde vienen las patologías que se han, recientemente, vemos de que mucha gente ya no recupera sus muertos. Cuando el refrendo, podemos decir, 50 pesos. Y no los refrendan. A los 7 años. Entonces ahí viene la gran diferencia con el, ¿cómo se llama? Con el México prehispánico, que había un culto a sus ancestros. Y ahorita ya se murió el papá, ya se murió el abuelo, ya dejó herencia o no. Adiós. Ahí queda, ¿no? Entonces, sí siguen los mismos, pero va cambiando ciertas cosas, ¿no? O sea, ya como una deshumanización. Hablarías de un desapego. Un desapego, pues, ¿no? Ya se murió acá. Claro, no todos, ¿no? Pero sí la gran mayoría, porque son cientos. Cada año hacen un corte en Tolentino y en el Tezonco. Y esa conexión ya no la hemos incrementado porque ¿a dónde los metemos? Sí, ¿no? Pero sería para hablar de muchas cosas de esta última colección y no depender ya de colecciones extranjeras para ver lo de la edad, ¿no? Principalmente el sexo es más fácil de determinar, pero la que hemos visto nos ha ayudado para determinar ciertas patologías. Arturo, lo mencionaste hace rato, Artes de México. Si alguien de nuestro público está interesado en profundizar un poco más acerca de el tema que nos has tratado en esta ocasión. Es un librazo. ¿Y se llama? Se llama Antropología de la Muerte, de Luis Vincent Thomas. Aquí viene el pan a nivel mundial, ¿no? De lo que se hace. Es un libro que se reeditó apenas en el 2017. Fondo de Cultura Económica. Fondo de Cultura Económica. Accesible. Y aparte tiene 2 libros más. Uno que se llama El Cadáver, que es todo lo que se le puede hacer al cadáver a nivel mundial. Y La Muerte, que es la muerte también, pero a nivel mundial. Y si lo leemos, coincide, ¿no? O sea, hay variaciones, hay cambios, pero en realidad es prácticamente lo mismo. Se recomienda este libro porque es un excelente, ¿no? Luego para aquí, para el México prehispánico, Patrick Johansson, Rituales mortuorios precolombinos, ¿no? Todavía los dos se consiguen, ¿no? Para aquella gente que le interese. Aquí habla de todos lo que platicamos de cierta forma o en la pluma, ¿no? Porque el tiempo nos come, pero aquí viene puntualizado cada cosa.
Y luego pues este es un especial, ¿no? De arqueología De mexicana. arqueología mexicana. Digo, sí, arqueología mexicana. La muerte en México de la época prehispánica a la actualidad, ¿no? Y aquí vienen varios articulitos. Principalmente de Elsa Malvido, excelentes sus comentarios sobre la época colonial, ¿no? Y pues acá humildemente nosotros, ¿no? Con mi queridísima Marilena Salas escribimos una que se llama Una visión de la vida y de la muerte en el México prehispánico. ¿Ese qué número es? En este es el número 102 del 2010. ¿no? Arqueología mexicana 102. Exactamente. Y Y ese es el especial de arqueología, El número 20. el número 20. Que se consigue Editorial Raíces, está disponible, yo creo que ya es hasta para descarga. Exactamente. Y bueno, pues por aquí había apuntado. Es el catálogo San Nicolás Tolentino para la actualidad, ¿no? Eso lo pueden ver. Eso está interesante para que vean lo que enterraban, cómo se enterraba, ¿cómo se dice? Y las patologías que hemos encontrado, ¿no? Esta es una colección que era de los mediados de los 90, la que se recuperó. Cirrosis, cisticercos, hepatitis, ¿cómo se llama esto? Cáncer, mucho cáncer, ¿no? Sífilis. Las enfermedades venéreas varias. Exactamente. Bueno, y hay otro que se llama de Edgar Morin, también muy buen libro, El hombre y la muerte, ¿no? De editorial Kaidos. Y lo que decía, más allá es la muerte de la mano derecha, es también una... Bueno, eso ya para la gente, para los compañeros, para que se interpreten, ¿no? Los contextos, es de Robert Hearst, ¿no? Es editorial Alianza, ¿no? Con eso, ya no hay muchísimo más, ¿no? Sí. Hay muchísimo. Pero eso será concretito porque además son accesibles, se entienden, ¿no? O sea, sin meterse tanto, muy complejos, ¿no? En la lectura se leen rápido, ¿no? Pues, Jorge Arturo, lo que surgió de una plática, digamos, quizás hasta informal. Estuvimos comentando y te decía, siempre es un placer estar platicando contigo. Son temas difíciles, son temas muy sensibles, eso lo entendemos. Le damos muchísimas gracias a la producción de Radio INA que nos da cabida para temas como esto, porque es algo, volvemos al punto, es algo que ocurre desde hace miles de años. La muerte seguirá con nosotros. Ya está. Se entiende, se dice en México, nos reímos hasta de la muerte. O la muerte me pela los dientes. La muerte me pela los dientes. Pero es un tema a nivel mundial y lo que se trata es desentrañarlo, entenderlo. No hay dolor es un dolor que se presenta en todas las personas cuando fallece un ser querido. Pero ¿qué se hace ante ello? ¿Y qué es lo que hace la humanidad? ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué no es ya murió y ahí se dejan los restos y pase lo que pase? ¿Por qué se parte de ello? ¿Por qué este cambio de ponerlos en una posición sedente como regresar a la madre tierra y en una posición fetal? Es para ahorrar espacio, pero también es porque regresa al vientre materno. Exacto. Esa es la madre que nos vuelve a cobijar. ¿Y por qué los seres humanos que fallecen en la época virreinal son depositados así? Y su rostro, su cara se va a levantar en el día del juicio final para ver a Jesús que viene a separar a los vivos de los muertos y a los pecaminosos de los seres fieles. Todo esto tiene que ver con una forma del humano de entender un proceso que es inevitable. En ese sentido, pues muchísimas gracias. Me restaría una pregunta, pues voy a aprovechar el cariño y la confianza que le tengo a Radio INA. Si alguien quisiera estudiar, ya no aprender de los estudiosos, sino hay alguien que quiera estudiar esto que todos vienen desarrollando en tus ya muy largos, 43 años, ¿dónde tiene que ir? Pues mira, para las cuestiones antropológicas, pues la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Tanto antropólogos sociales, etnólogos, como antropólogos físicos, ¿no? Ahí sería lo indicado, ¿no?
principalmente. Hay otras en la Universidad de Yucatán. Sí, bueno, hay otras sedes, ¿no? Pero digamos, donde se concentra, pues es en la ENA. Con todo el prestigio que tiene. Sí, o sea, lo que tiene, porque también, bueno, está la de Zacatecas, está la de Veracruzana, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces no le dan tanto ese enfoque, ¿no? Sino que se van más que nada a la cuestión arqueológica, ¿no? Pues le dan ese, o sea, que ese primordial, ¿no? Eso sería lo que ellos buscan. Pero para estudios acá, digo, lo social, ¿no? Los antropólogos sociales pues ven ese tipo hasta en la actualidad y en diferentes grupos étnicos todavía, ¿no? Los etnólogos pues no se diga, ¿no? Por más razón. Y el antropólogo físico pues es estudiar esto que estábamos viendo aquí. No nomás es la edad, el sexo, ¿no? La posición, los objetos asociados, sino qué diablo estaba pasando, ¿no? Y eso es, bueno, yo se les digo a los compañeros de antropología física que se tienen que meter a cuestiones de arqueología, ¿no? Ver, no que estudien arqueología, ¿no? Pero sí tener el contexto del entierro, ¿no? Cronología, porque hay veces que estudian al muerto y ni siquiera saben de qué cronología es de esos movimientos. Está bien que te claves en la textura del hueso, pero ¿qué pasa con lo demás? Y mucho menos meterse a fuentes históricas o a fuentes documentales o históricas. Al final de cuentas, pues todos los estudios que se realizan en el Instituto Nacional de Antropología e Historia es para entenderlos como seres humanos, que no es un objeto, no es un ser aislado, sino es un ser social y que está conviviendo con una realidad, y esa realidad la vamos cambiando, nos va cambiando, y en ella vivimos, convivimos, nos reproducimos y dejamos de estar. De una forma u otra permanecemos, pero el cuerpo es depositado, es cremado, es incinerado. Sí, bueno, yo más también para terminar, y pues es una realidad también, los desaparecidos en la actualidad, que la gente no tiene dónde llorarle a su muerto. Eso también está fuerte, es cierto. Es parte de... Y forma parte, ¿no? Con esa frase me recuerdas lo que decía esa inolvidable película Chachita, en la saga de Pedro Infante como Pepe el Toro. Ya tenemos un lugar donde llorar. Por los que estamos, por los que nos han ido, porque tengamos esta presencia, tengamos este calor de nuestros seres. Muchísimas gracias, Jorge Arturo. Jorge Arturo Talavera González. Yo, Luis Alberto López Guario, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación del antropólogo físico, el doctor en antropología Jorge Arturo Talavera González, investigador del INA, adscrito a la Dirección de Antropología Física. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. Jorge Arturo, de veras un gusto. No, al contrario, un placer. Y gracias a los amigos de Radio INA por esta invitación. Esperemos que no sea la última. Esperemos que sigamos con esos canales abiertos para dar a conocer todo lo que se está haciendo con esta calidad por los investigadores, por todos los trabajadores del INA. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual, con Ana Galicia al frente, y en la subdirección de Radio INA, Gabriela Marentes Garza. Realización, Evanibaldo Morales Ellis, nuestro querido Aldo. Edición y grabación, Rubén Martínez Esquivel. El apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Un gusto para mí de nuevo, Luis Alberto López Guario, conductor y amigo de esta emisión. Muchísimas gracias, vamos a cuidarnos mucho y hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.